se puedan tener en consideración por lo menos estas, y cualquier otra que puedan ir conociendo en el camino, pues por supuesto va a ampliar el abanico de posibilidades que van a tener al momento de desarrollar estos roles. Y por último, vamos a terminar con la pregunta, ¿cómo empezar? Porque justamente este taller no termina, sino que es un comienzo para el desarrollo de este tipo de roles, y ahí vamos a hablar de unos consejos muy concretos para tener un buen desarrollo de los debates. Entonces, empezando por lo primero, ¿qué debería hacer en cámaras altas? Ustedes, como ya saben, la estructura de el formato parlamentario británico básicamente es esta, son 4 equipos, 2 cámaras de gobierno, 2 cámaras de oposición, 2 cámaras altas y 2 cámaras bajas. Aquí lo hice con los personajes del Ministerio del Tiempo porque creo que es un poco de cultura general en España, entonces creo que los nombres más o menos los vamos a saber, pero si nos referimos a ellos, entonces sabemos que la primer ministra en nuestro ejemplo particular será Amelia, y luego de ella en un segundo momento hablará Alonso, seguido seguirá Pacino, y que será el viceprimer ministro, luego Lola como vicelideresa de la oposición, y ahí terminamos con cámaras altas. Pero vamos a saber también que en las cámaras bajas hay una persona que es extensionista de gobierno, aquí será Angustias. Tenemos a Salvador como extensionista de oposición, a Ernesto como látigo del gobierno, y termina el debate con látigo de oposición, que en este caso es Irene. ¿Esto qué significa? Pues que en efecto nos vamos a concentrar en estos 4 personajes. En principio, la Cámara Alta del Gobierno tiene 3 funciones por reglamento. Esas 3 funciones son, primero, definir la moción, y con definir la moción lo que quieren decir en el manual es como encuadrar lo que va a pasar dentro del debate en relación con lo que la moción pide. Luego, presentar argumentos a favor de su postura. Y tercero, refutar los argumentos que presente esta Cámara, la Cámara de la Oposición. ¿Por qué refuta estos argumentos? Pues porque los otros todavía no los conoce, ¿verdad? Aún así, vamos a hacer unas salvedades más adelante dentro de las estrategias, en donde vamos a ver que es bueno anticiparse a los discursos que pueden salir en cámaras bajas, y para eso existen cosas como la refutación preventiva. Luego vemos cómo se puede profundizar en eso, pero en principio las 3 funciones básicas que tienen que tener Cámara Alta de Gobierno, en cabeza de la primera ministra, en este caso Amelia, y el viceprimer ministro Pacino. Son estas 3. Luego la Cámara Alta de la Oposición, que básicamente tiene las mismas funciones, pero con un matiz, y es que esas definiciones solo se deben presentar a veces. ¿Cuándo es ese a veces? Cuando las definiciones que se presentaron desde Cámara Alta de Gobierno pueden ser impugnables, es decir, que, por ejemplo, son un círculo de principios en donde yo básicamente con la definición que estoy dando termino justificando todo mi caso y le cierro la posibilidad de oposición para que entre en un debate justo. O, por ejemplo, cuando yo estoy cerrando el debate geográficamente o temporalmente de forma injusta, y muchas veces también y contraintuitiva, digamos, porque la moción puede estar pidiendo algo claramente, y hay equipos que hacen un cierre de ese debate a otro momento o a otro espacio. Por ejemplo, en este caso particular, aunque estemos en la Liga Andaluza de Debate, no podemos pensar que el debate exclusivamente se va a dar en Andalucía o en España, salvo que la moción así lo diga. De lo contrario, estamos hablando de un país democrático funcional, es decir, donde la democracia no es perfecta, pero hay democracia, no es una autocracia, no es una dictadura, ni nada por el contrario. Entonces, en ese sentido, es que a veces se presentan definiciones cuando no se puede entrar a un debate justo con eso, pero no basta con decir que las definiciones de alta de gobierno no tienen sentido, sino proponer una nueva, para que ahora el resto de personas dentro del debate sepan cuál es esa base común que tenemos. Igual que alta de gobierno debe refutar, pero por supuesto refutará a gobierno, o sea, oposición a gobierno, y además presenta los casos o los argumentos constructivos a su favor. Nuevamente, esto es lo básico. ¿Qué es lo bueno de ser cámara alta de gobierno o cámaras altas en general? Primero, que definen el rumbo del debate. Es decir,
encuadran o desencuadran el debate y eso permite saber cuál es el marco en el que nos vamos a mover, cuál es el escenario actual de un fenómeno, de un problema, de una situación generalmente social, política o económica, que los demás equipos parten muchas veces de esa base, salvo que quieran encuadrar nuevamente, pues añadiendo nuevos elementos, pero que no podrán ser contradictorios con los de sus cámaras altas. Además, tienen la posibilidad de enunciar las cargas de la prueba, es decir, la moción está pidiendo esto, quien demuestre que este grupo en particular va a ser beneficiado o perjudicado, o quien evidencie que esta medida es buena para la sociedad en general o que no lo es, o dónde estará mejor la sociedad, dónde estará mejor el mercado o la economía, lo que sea que esté pidiendo la moción. Eso empieza a surgir desde las cámaras altas y determina hacia dónde se dirige el debate. Por supuesto, las cámaras bajas podrán eventualmente redirigirlo, pero siempre tendrán que justificar por qué ese cambio que están haciendo es más importante que lo que ya se estaba diciendo desde las altas. Y además definen esos puntos relevantes nuevamente, porque generalmente cuando empiezan a salir las refutaciones, un tema empieza a volverse muy frecuente y en ese sentido va cobrando cada vez más importancia cuando se va mecanizando, cuando se va fortaleciendo, y eso en últimas termina condicionando un poco lo que va a ocurrir en el resto del debate. ¿Qué es lo malo de hacer cámaras altas? Que es muy especulativo, es decir, requiere un alto grado de prevención y de intuición, porque como no sabemos lo que van a decir abajo, pues tenemos que pensar tanto en las ideas intuitivas, es decir, las ideas más lógicas que van a salir dentro del debate por la moción, pero además tenemos que pensar cuáles son esas posibles refutaciones o esas posibles respuestas que nos van a dar para poder ir pensando en cómo fortalecer, robustecer y hacer que nuestro caso sea mucho más fuerte desde el principio para que no perdamos vigencia, porque justo lo feo de ser cámara alta es que nos pueden olvidar y tenemos muy poca capacidad de respuesta, porque justamente cuando ya hemos salido, dado nuestro discurso y empieza, por ejemplo, la Cámara Baja de Gobierno y trae algo que es en teoría más relevante que lo nuestro y lo justifica así, pues vamos perdiendo fuerza dentro del debate. Y cuando salga la baja de la oposición nos va a refutar y ya no tenemos cómo contestar dentro de nuestro discurso, y de ahí que tengamos que estar haciendo puntos de información que además deben ser estratégicos. Ahorita miramos cómo puede funcionar eso. Sobre lo básico, ¿hay alguna pregunta? ¿O continuamos? Yo creo que podemos continuar. Listo. Entonces vamos con una segunda parte. ¿Cómo afrontar ese rol? Aquí algunas estrategias, como ya les dije, estas son también muy importantes y deberían estar siempre, pero hay otras más que pueden ir agregando a su repertorio. Hay que empezar por el principio y ese es el tiempo de preparación. ¿Qué tenemos que hacer en el tiempo de preparación? Primero, entender la moción. ¿Y por qué es tan importante que la Cámara Alta, bien de gobierno o bien de oposición, entienda muy bien esa moción? Porque si no lo hace, va a quedar por fuera del debate. Es decir, si las otras cámaras sí entienden de qué va el debate, qué es lo que está buscando la moción, pues nos pueden sacar fácilmente de él, y como ya no tenemos tanta capacidad de respuesta, pues nos vamos a ver olvidados dentro del debate. Entonces es muy poco probable que lleguemos a ganar y que nos tengan en cuenta en comparativas importantes. ¿Cuáles son esas formas de entender? O sea, ¿cuáles son los tipos de mociones para saber qué es lo que tenemos que construir? Hay varias, pero en principio podemos categorizarlas en estos cuatro aspectos. Están las mociones de lamentar, que van en la forma: esta casa lamenta la costumbre de guardar luto una vez terminamos una relación sentimental. Entonces, ahí lo que nos está pidiendo la moción es que pensemos si el mundo sería mejor sin X, es decir, sin ese luto que se guarda o ese duelo cuando se termina una relación sentimental. Eso en principio es lo que debería decir gobierno. ¿Por qué sería bueno que eso no existiera? ¿O por qué es malo que exista? Por el contrario, oposición nos deberá mostrar por qué sería mejor el mundo, o por qué es mejor el mundo con esa costumbre que ya existe, o si esa costumbre no
podría ser diferente, ¿no? Como que el dilema no es existe o no existe, sino que hay una tercera alternativa y ellos traen un posible contrafáctico en donde nos evidencian una realidad diferente que podría existir y la justifican desde ahí. Luego están las mociones de actor que vienen con la forma esta casa como X, y ahí lo que nos están diciendo es si ese X debería o no hacer algo, ¿cierto? Y no algo en general, sino que usualmente trae una forma específica o una medida que debería adoptar esa persona o ese actor, que puede ser un país, por ejemplo. Entonces, esta casa, como Colombia, asumiría su responsabilidad política y económica en el magnicidio de Haití, por decir un ejemplo cualquiera. Entonces ahí lo que tendría que hacer el gobierno es justificar por qué el Colombia podría, o más bien no podría, debería asumir esa carga de asumir la responsabilidad política y económica, y por qué eso, digamos, está siguiendo la lógica de sus intereses o de sus valores o de las cosas que en principio le mueven a hacer o no hacer algo. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que pensar como ese actor. Es decir, aquí la moción dice como X, no como un actor en general, no como la sociedad, no como un ente abstracto, sino justamente como X. Y pensar desde su perspectiva particular, sus intereses, sus motivaciones, sus preocupaciones y demás. Y así como puede ser un Estado, también podría ser una persona particular, o te dicen, eres una migrante que no habla el idioma de su país y lo que sea. Entonces te dan como un contexto en el que tú debes tomar la decisión como si fueses la persona que ya te informaron previamente en el InfoSlide. Entonces, son las mociones de actor. Luego están las mociones políticas. Estas generalmente son debates normativos de si se debería o no se debería hacer algo en particular, como o regulación o prohibición o recompensa o algo, un verbo en general, y ahí justamente esa es la estructura: esta casa, verbo, esta casa haría, esta casa negaría, esta casa apoyaría y demás. Aquí lo que se debe hacer es pensar si se debería o no se debería hacer lo que se está pidiendo, generalmente desde una perspectiva política, aunque no se agota ahí, porque si, por ejemplo, la moción es económica, pues lo más probable es que no solo pensemos en lo político, sino que además sumemos lo económico y lo social. Eso dependerá mucho de la moción misma, pero en principio podemos saber que esto, y lo que necesitamos pensar son los efectos como más inmediatos que tienen en la realidad misma. Más allá de sus motivaciones o de sus intereses, es qué pasaría, porque de ahí derivan si deberíamos o no deberíamos. Luego están las mociones de análisis. Estas mociones, pues hay muchos tipos, acá hay enunciadas 3. Por ejemplo, esta casa cree o esta casa considera que X debería hacer algo. Y aquí, a diferencia de la de actor, no somos ese X, sino que somos alguien evaluando si X debería o no debería, un observador neutral. Es decir, ya no somos Colombia, sino que somos un ciudadano del mundo cualquiera, y estamos pensando si Colombia debería o no debería. O no somos la persona migrante que vive en un país XX, sino que somos alguien en general que está pensando qué podría o no hacer o qué debería o no hacer esta persona. Aquí digamos que se plantea como un dilema de cierto o no cierto, porque se cree o se considera implica que estamos valorando algo, ¿cierto? Y ese algo generalmente va a ser una solución o una medida y demás. Ahí es que digamos, ahí eso se traduce en si es cierto o no que debería o no debería hacerse, porque aquí ya le estamos imponiendo una carga o una obligación, digamos. Luego están las mociones de esta casa prefiere. Aquí lo que tenemos es que pensar si defender X o defender el statu quo o Y. Es decir, cuando nos dicen esta casa prefiere el modelo A sobre el modelo B, lo que tenemos que hacer como gobierno es defender el modelo A. Lo que tenemos que hacer como oposición es defender el modelo B. Pero si la moción no trae una alternativa, lo que podemos hacer es defender el statu quo, o sea, lo que ocurre actualmente en esa materia, o pensar en una alternativa diferente que no nos han dado. Sin embargo, y muy importante,
cuando la moción o el info trae necesariamente la comparación de este o este, no nos podemos desligar del segundo, es decir, de la opción B. Tenemos que asumir la que no se está defendiendo desde el gobierno. No podemos sacar una nueva que sea absolutamente inesperada, porque en últimas eso lo que va a hacer es perjudicarnos en el debate, porque no vamos a estar en los mismos puntos de choque que los demás, pero también resulta siendo injusto porque lo que se piensa en el tiempo de preparación justamente es lo que podemos decir nosotros y anticipar lo que dicen los demás, pero si salimos con una alternativa absolutamente nueva y que de hecho muchas veces pueda ser contraintuitiva o que sea muy difícil de probar, pues en efecto los otros equipos no lo van a haber anticipado y eso no nos va a beneficiar, por el contrario, nos puede llegar a perjudicar porque no van a hacer un choque directo con nosotros, porque nos pueden olvidar más fácil, porque cuando nuestra cámara baja defienda lo que había que defender, pues va a tener más terreno ganado que nosotros. Entonces lo que deberíamos hacer es que cuando en las mociones nos dicen A o B, si somos oposición defendemos B y si somos gobierno, por supuesto, defendemos A. Y por último, esta casa apoya. Digamos que esta puede ser tanto de análisis como política según lo que se esté apoyando. Pero aquí lo importante es que cuando dice apoya, estamos hablando de un efecto neto, es decir, nosotros no tenemos que asumir todos los perjuicios que de ahí puedan derivar, porque el apoyo no implica la implementación, implica el apoyo solamente. Entonces ahí podemos decir cómo ese apoyo se puede trasladar a una materialización o cómo puede ser más probable que llegue a implementarse porque suman las fuerzas políticas y porque digamos que le da más capacidad de negociación a determinados grupos, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo tenemos es que desarrollar y evidenciar el enlace que tiene con el apoyo, pero no se deriva exclusivamente de ahí y no es lo esencial. Es un asunto que podemos asumir y que puede ser positivo dentro de nuestro caso si lo sabemos vincular, pero que no, es decir, una persona jueza no tiene por qué asumir que de plano eso va a ocurrir, dependerá de lo que pase en el debate. Por eso es muy importante que ustedes sepan de qué va la moción, cómo entenderla para ahí construir el caso y dentro de ese caso pensar cómo vincular esa materialización que estamos hablando con ese apoyo. Sobre los tipos de emoción. Yo creo que esto sí puede tener más preguntas. Entonces, si tienen dudas, este es el momento. ¿No? O estoy siendo muy clara o muy confusa, pero igual siéntanse en la libertad de preguntar lo que consideren necesario. No duden en interrumpirme tampoco si lo creen conveniente. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a pensar en las preguntas iniciales, que aquí vemos es el segundo momento. Entonces, cuando estamos en el tiempo de preparación, primero entendemos la moción, qué nos pide la moción. Y cuando ya hemos entendido qué nos pide la moción, entonces vamos al segundo momento, que es construir nuestro caso. Esas preguntas iniciales también nos ayudan en entender la moción, pero más aterrizado a nuestro caso concreto. ¿Cómo así? Debemos preguntarnos primero de qué se trata el debate. Más allá de qué nos pide la moción, ¿de qué se trata el debate? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son los principios que están en contienda? ¿Cuáles son los otros puntos que no son principios, pero que también están en contienda? ¿Qué es lo que tiene que defender un caso de manera muy sucinta y qué es lo que tiene que defender el otro? Es decir, gobierno y oposición. Cuando entendemos lo básico que debería defender cada uno, por ejemplo, libertad de mercado versus equidad, por decir algo. Entonces, cuando ya sabemos que esos son los dos puntos más importantes del debate, ahí sí podemos empezar a construir nuestro caso, porque podemos identificar cuáles son los principales actores que deberíamos considerar, si las empresas, si la sociedad, si el Estado, si las universidades, si las ONGs, lo que sea, ¿cierto? Dependerá del tema concreto. Los principios que derivan de ahí, aquí, por ejemplo, lo que ya estábamos mencionando, libertad de empresa versus equidad. Y otras cosas que pueden surgir de ahí, entonces,
desarrollo local, desarrollo industrial, otras cosas que puedan llegar a salir, ¿cierto? El segundo momento, cuando ya sabemos de qué se trata, es preguntarnos cuál es la situación actual. Es decir, el debate lo que está buscando es cambiar algo, analizar algo, evaluar algo, generalmente pensando en una alternativa diferente, una propuesta. Entonces, lo que deberíamos hacer es pensar cómo está esa situación actualmente. Si, digamos, ahora tiene un alto grado de aceptación la situación actual o si por el contrario es problemática y se busca cambiar, y ahí podemos empezar a pensar en cómo encuadrar nuestro caso, es decir, cómo podemos decir que están actualmente los intereses, quiénes están involucrados, quiénes no están involucrados, si hay personas neutrales. Podemos pensar en cómo un cambio podría eventualmente generar resistencias y demás. Pensar qué es lo que está ocurriendo sobre este tema en la realidad. Pero además de encuadrar, nos servirá también para saber sobre mecanización, es decir, cómo hacemos más probables nuestros argumentos, porque cuando conocemos la realidad de la situación, es más probable que sepamos justamente cómo es que podemos hacer que algo sea más probable o que algo será improbable, justamente porque no existen las capacidades para implementarlo, porque no existe el interés de hacerlo, porque va a generar más problemas, por ejemplo, crisis sociales o resistencias de movimientos, o bueno, cualquier ejemplo, digamos que bueno, no es propiamente un ejemplo, cualquier razón o asunto que les permita hacer más probable su argumento también puede surgir de acá. No se agota en este punto, pero este sí les da grandes pistas para poder continuar. La tercera pregunta, ¿qué cambia con la emoción? Entonces, como sabemos que la emoción intenta cambiar algo, cuando nosotros estamos pensando, listo, esta emoción sí implica un cambio, por ejemplo, en la mentalidad o implica un cambio en la realidad de un grupo concreto o implica un cambio para la toma de decisiones de determinado colectivo, lo que sea. Eso que sí cambia son beneficios exclusivos y nos permiten pensar en cómo nuestro caso puede fortalecerse diciendo, miren, es que solamente con mi medida puede ocurrir esto que les estoy diciendo. Con otra medida no va a pasar por esta y esta y esta razón, o porque eso no deriva de la emoción, sino que se necesitaría una herramienta diferente o una medida diferente, pero esa medida de hecho es lesiva porque genera estos y estos perjuicios. Porque además aquí pueden ser beneficios o perjuicios según el caso en el que estemos. Si somos gobierno, si somos oposición y según lo que exija la moción, pues será el resultado si son beneficios o perjuicios, pero que son cosas que derivan exclusivamente de la moción y no de otras cosas o de otros elementos que vayan sumando para que eso ocurra. Y también nos permite saber cuando algo es simétrico, es decir, cuando podemos decir que eso ya ocurre en la realidad y con la medida que está implementando la moción, básicamente va a seguir ocurriendo lo mismo, entonces que no es un perjuicio que nosotros tengamos que asumir. Y también nos permite preguntarnos qué no cambia, es decir, qué cosas no derivan de esa moción, y ahí lo que podemos pensar son refutaciones efectivas en la probabilidad. Es decir, que cuando la moción nos dice, por ejemplo, esta casa considera que las universidades públicas deberían implementar un costo por parking, pues como por parking en general, y ya sabemos que son a sus estudiantes, a sus docentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cambia con la moción? Pues básicamente que las universidades tendrían más recursos y cómo podrían invertir esos recursos que, por supuesto, son limitados, es decir, no se pueden poner a hacer promesas de que van a impactar en ampliación de cupos y en tener mejores condiciones, por ejemplo, para la infraestructura de las universidades y demás. Pero sí que van a tener ese ingreso, sí que, por ejemplo, va a desincentivar el uso de los vehículos privados, o por ejemplo, si ustedes lo pueden modelar, dicen que sí se puede, o sea, que se va a implementar el cobro,
pero que si se utiliza para 3 o 4 personas, al menos ya no será, no se cobrará, sino que será gratuito y ahí ustedes pueden decir entonces cómo es que se termina como contribuyendo al medio ambiente porque incentiva el uso colectivo de un bien privado y que eso en últimas implica también una reducción de los espacios utilizados, bueno, todas las cosas que pueden derivar de ahí. Pero como yo les decía, ¿qué no cambia? Por ejemplo, que quienes tienen dinero van a seguir llevando su carro, ¿no? Porque si tienen o sea, si tienen el dinero suficiente, pues no importa si cobran o no, eventualmente podrá seguir estando ocupado lo mismo, o que no cambia que los recursos no van a ser suficientes para hacer grandes transformaciones en la universidad o mejorar su calidad y demás, porque es un beneficio muy chiquito, digo, es un beneficio muy grande para una recolección de dinero muy pequeña. Entonces, cuando pensamos en qué cambia y qué no cambia, tenemos más chance para anticiparnos a lo que eventualmente nos podrían decir y cómo podríamos refutarlo. Y la última pregunta sería, ¿cuáles son los asuntos más importantes? Es decir, ya sabemos de qué se trata el debate, ya sabemos cuál es la situación y ya sabemos los efectos que va a generar, bien sean exclusivos o bien sean simétricos o qué cosas no van a ocurrir. Pero ¿qué de todo eso es lo más importante? Y generalmente lo más importante va a depender del grupo particular que va a resultar más afectado. Generalmente eso es lo que mejor resulta dentro de los debates. Cuando nos concentramos o en un grupo o en un colectivo o, por ejemplo, si estamos hablando si las comunidades LGTBIQ necesitarían, por ejemplo, sería útil que usaran elementos religiosos dentro de sus, digamos, luchas sociales, por decirlo. Pues ahí es muy importante, por supuesto, la comunidad religiosa y cómo lo tomaría, pero no porque sea la más importante, sino cómo su reacción, por ejemplo, podría afectar a la comunidad LGTB, porque quien nos interesa especialmente en el debate va a ser la comunidad LGTB porque estamos evaluando si ella debería o no debería hacer algo. En ese sentido, cuando logramos identificar quién es el más importante, usualmente resulta más fácil también saber cuáles son los asuntos más importantes para esas personas. Entonces, si la receptividad o si la no discriminación o si la aculturación o si lo que sea que creamos que es más importante en ese momento. Y cuando identificamos eso, nos sirve para hacer dos cosas. Lo primero, las concesiones. Y es que dentro del debate no es necesario pelear todo. Hay cosas que podemos asumir que son ciertas, siempre y cuando no nos perjudiquen. Es decir, si son cosas fundamentales para ganar el debate, sabemos que eso no lo podemos conceder por nada del mundo. Pero si son cosas pequeñas que no van a impactar de manera importante en nuestro caso ni en nuestros argumentos, se pueden conceder porque son batallas, digamos que sabemos que, por ejemplo, vamos a perder, pero que no merece la pena invertir el tiempo ahí. Entonces, lo que podemos decir es, miren, es cierto que esto y esto, pero no es tan relevante o no es tan probable por esta y esta razón. Ahorita hablamos más de eso. Pero en principio, la pregunta, ¿cuáles son los asuntos más importantes? Nos ayudan a determinar qué concesiones y refutaciones podemos hacer. Las refutaciones en términos de relevancia, porque decimos eso no es tan importante, no es tan relevante y explicamos las razones. Y por último, pues podemos anticipar los puntos de choque que van a surgir durante el debate y si logramos identificarlos, es muy difícil que nos olviden en cámaras bajas porque ya habremos tocado los puntos que necesariamente debíamos tocar y ellos tendrán que hacer también un engagement con esos puntos que estamos enunciando. Por si no saben qué es engagement, es como el involucramiento, es decir, como que nos respondamos unos equipos a otros, que no estamos hablando cada quien de asuntos separados o aislados, que sea la persona, el panel, quien tenga que definir qué es lo más importante y qué no, y por qué preferir el uno sobre el otro y todo esto. Listo, entonces, dentro de la construcción del caso, ya nos hicimos las preguntas iniciales, sabemos para qué no las hacemos. ¿Qué debería tener nuestro caso desde la construcción misma que hagamos en el tiempo de preparación? Primero, unas definiciones estratégicas. Es decir, no siempre son necesarias las definiciones, pero cuando es estratégico hacerlas, pues podríamos
introducirlas, aunque sea de manera muy sucinta, muy clara. Por supuesto, esa estrategia significa que debería, o cualquier definición en principio es subjetiva, pero tiene que dar margen para que los otros equipos también puedan debatir en ella. Porque si no, como ya sabemos, lo que puede hacer la persona líder o lideresa de la oposición es redefinir, porque no puede entrar a un debate con unas definiciones injustas que no le dan un margen de acción. Pero esto no siempre ocurre. Entonces, hablemos del segundo, que es el encuadre. El encuadre sí o sí tiene que estar. Es decir, la caracterización de la problemática o del fenómeno deberíamos hacerla y no importa si somos cámaras altas o si somos cámaras bajas. Pero es mucho mejor si lo hacemos bien, siendo una cámara alta, porque lo que va a ocurrir es que ya va a quedar tan claro el escenario en el que se está que es muy difícil que los equipos se deslinden de él o que tengan que dedicar demasiado tiempo en desencuadrar lo que nosotros ya presentamos, y eso en últimas también se traduce en que tienen menos tiempo para su construcción argumentativa porque sus argumentos solo tienen sentido con otro encuadre. Es decir, el encuadre es este marco en el que nosotros estamos poniendo el caso, es decir, esta es la situación. Y como es subjetiva, porque la estamos haciendo evidentemente parcial, porque queremos demostrar determinadas cosas, pero además debe ser persuasivo y razonable porque tiene que darle margen a los otros equipos, lo que nosotros hacemos es evidencia o poner una base sobre la cual vamos a construir nuestros argumentos. Porque si esa base es muy floja, nuestros argumentos no van a tener un sustento fuerte y fácilmente con una refutación muy concreta pueden caer. Pero si tiene una base fuerte que evidencia su urgencia, que evidencia la probabilidad de que ocurra, que evidencia la relevancia que tiene actualmente o por qué las condiciones están dadas para que nuestros argumentos tengan sentido y sus impactos sean relevantes, pues por supuesto nuestro caso va a estar mucho más fortalecido, además nos va a dar más puntos de orador, pero también va a ser más difícil para los otros equipos sacarnos de ese margen, de ese encuadre que ya hemos hecho. Lo tercero es la métrica, y es qué es lo más importante y por qué. Entonces aquí dice que los argumentos explican por qué con mi medida el mundo estará mejor en ese aspecto. Y es que generalmente decimos, la métrica de este debate es que es X. ¿Y eso qué significa? Que el equipo que demuestre dónde estará mejor ese grupo o ese colectivo o este asunto, por ejemplo, económico y demás, va a ser quien gane ese debate. Entonces, gana este debate quien evidencia dónde va a estar mejor la sociedad, o dónde van a estar mejor los niños, o dónde va a estar mejor la comunidad LGTB, o dónde va a estar mejor un colectivo indígena, por ejemplo, y todo lo demás. Entonces, la métrica es lo que nos dice qué es lo más importante, que eso ya lo podemos responder con esta pregunta, cuáles son los asuntos más importantes, y con esta de qué se trata el debate, porque sabemos qué es lo que hay en contienda. Entonces, eso que hay en contienda es lo que da respuesta a qué es lo que se busca, porque en últimas buscamos algo, el punto es con qué medio llegamos a ese algo. Gobierno defender a uno y oposición el otro. El cuarto es el plan de acción o el contraplan si son oposición, y es cómo se vería en la realidad ese plan o ese modelo. Y ahí tenemos que pensar en impactos, en actores, en incentivos, en reacciones. Podemos dar ejemplos de casos que han sido exitosos o que no lo han sido para contradecir también. Y básicamente lo que está pasando acá, el ejemplo que les ponía ahorita del cobro del parking en las universidades públicas. Ahí el modelo, por ejemplo, es de gobierno diciendo que no es necesario que lo haga porque habíamos dicho que era considerativa, pero que si lo hiciera sería algo como que es necesario este modelo o que este modelo tenga en consideración, por ejemplo, las brechas, digamos, territoriales, es decir, que van a haber unas excepciones y dentro de esas excepciones se consideran las personas que viven, por ejemplo, en pueblos diferentes al que está ubicado la universidad, o que la distancia entre la universidad y su casa sea de tantos kilómetros, o no sé, o personas que están becadas no serían objeto de esta regulación, etcétera. Entonces, es decir, cómo se va a ver y qué podría llegar a ocurrir con eso.
El plan, por supuesto, digamos, aquí dice incentivos, reacciones y todo esto es porque lo debemos considerar al momento de hacer el plan, no porque el plan lo deba incluir, sino que esto es lo que va a estar dentro de nuestros argumentos, pero que cuando lo hemos podido anticipar, sabemos, por ejemplo, cuáles reacciones podrían ocurrir. Cuando yo les decía que vamos a eximir del pago, por ejemplo, a las personas que tienen beca, es porque una de las refutaciones más claras que pueden llegar a ocurrir es que las personas o más bien de la ruralidad, es porque las personas que viven lejos pues tienen más dificultades de acceso a la universidad y que los transportes no siempre están disponibles a todas las horas, pero de todas maneras tienen que llegar a sus clases y no van a tener que empezar a perderlas o se le van a subir demasiado los costos y van a salirse, etcétera. Entonces ahí podemos pensar en modelos que lo mitiguen. Por supuesto, esos modelos nunca van a ser perfectos, siempre van a tener refutaciones, incluso a la misma de tener en estas excepciones pueden surgir refutaciones. Lo que sí no debería ocurrir es que oposición, por ejemplo, dijera como que el modelo debería ser para todos o que el cobro de estos parkings deba ser para todos, porque lo que está diciendo en últimas es no estoy de acuerdo con tu plan, pero sí estoy de acuerdo con que haya un cobro. ¿Y eso qué significa? Que si la baja de la oposición del gobierno asume el caso de sin excepciones y le cobramos a todo el mundo, oposición ya entró perdiendo esa comparativa. Entonces, oposición nunca debería conceder la moción, pero sí se puede oponer, por supuesto, el plan de acción. Eso es claro. Por favor, díganme no o sí o algo. Sí, bueno, vamos a ver, Sara. Vale, gracias. Listo. Entonces, estos asuntos son los previos. Ahora, nuestro caso concretamente se compone de argumentos. En principio, ¿qué debería tener un argumento? Una afirmación, una razón y hasta donde sabíamos antes, una evidencia. Es decir, decir que algo va a ocurrir o no va a ocurrir, o es bueno o es malo, o es positivo o es negativo, con cualquier juicio de valor que emitamos, luego explicar por qué creemos esto que estamos diciendo, que va a ocurrir o que no va a ocurrir, por qué. O si eso es lesivo, por ejemplo, qué va a pasar, en qué está justificado que vaya a pasar, en los incentivos, en lo que ya está ocurriendo y que nos da como un precedente que va a seguir pasando, etcétera, etcétera. Pero además, antes de la evidencia deberíamos tener una serie de mecanismos, es decir, los mecanismos que además son muy cercanos a los razonamientos son los que le dan probabilidad a nuestro argumento. A nuestro argumento. Es decir, los mecanismos son la forma en que va a pasar para que podamos hacerle creer al panel y al resto de equipos que en efecto va a ser así. Entonces aquí, sobre todo, lo que vamos a hacer es hablar precisamente de esos incentivos que tienen los actores para hacer o para no hacer algo y que pueden ser conscientes o inconscientes. Hay gente que, por ejemplo, habla de las neuronas espejo, hay gente que habla de los costos políticos, hay gente que habla del capital social o político que se pueda tener, o que habla de cómo algo es probable que se haga porque nos va a generar una rentabilidad política, por ejemplo, para ganar votos o para perderlos o por lo que sea. Los mecanismos es lo que nos muestra qué es lo que hace que algo en efecto vaya a ocurrir. Mientras que la evidencia son los ejemplos. Y estos ejemplos, ustedes saben, pueden ser reales o pueden ser hipotéticos. Los hipotéticos sobre todo son como personificaciones. Entonces pensamos en un sujeto cualquiera, qué cosa haría o no haría. O pensamos en casos exitosos que han pasado antes y demás, que como ustedes saben en este formato pues no se puede buscar en internet, pero que si los tenemos en la cabeza bien pueden funcionar. Y además los impactos, que a lo que se refieren es a los efectos que eso va a generar y cómo la realidad va a cambiar o no con esa medida, que en gobierno va a ser implementarse, en oposición va a ser o no implementarse o se debe implementar otra porque no se llega a la solución que se persigue con ella.
Ahorita hablamos un poquitico más de esto, no mucho, pero parto de la base que esto ya lo conocen, por lo menos a grandes rasgos, y que igual si necesitan profundizar, existen muchos talleres sobre la construcción de casos. Aquí son como los puntos más importantes que deberían considerar siendo cámaras altas para que no se les olvide, o sea, para que no sean olvidados como equipos dentro del debate, pero además para que no sea necesario estar dependiendo de un punto de información para poder, por ejemplo, chocar con algo nuevo que trajo la baja, sino para recordar nuestro caso, porque ya de plano habíamos chocado con esa casa o con lo que había traído por las presunciones que teníamos de lo que iban a decir. Y eso se llama justamente preventivos. Preventivos es que pensemos lo que podría llegar a decir un equipo, y para eso nos sirve el saber de qué se trata el debate, cuál es la situación, qué no cambia y justo cuáles son los asuntos más importantes. Porque ahí podemos pensar en refutaciones preventivas, es decir, vamos a refutar o bien sea directamente, más que directamente es cuando, por ejemplo, nos piden un punto y nos dicen o nos anticipan cuál va a ser su caso, pues podemos refutar de plano ese caso que van a traer porque ya lo teníamos considerado y ya sabíamos cómo lo íbamos a responder, pero que si no es por un punto, sino que está integrado dentro de nuestro discurso, pues son refutaciones preventivas que son integradas dentro de nuestros argumentos. Pero además nos permite saber eventuales concesiones, qué cosas nos podrían decir que estamos dispuestos a ceder y qué cosas no podríamos ceder, pero además cuáles podrían ser los eventuales vacíos de mi caso. Es decir, estos preventivos son los que se piensan cuando ya tenemos toda esta tarea hecha. Cuando ya tenemos nuestras definiciones, nuestro encuadre, nuestra métrica, nuestro plan y nuestros argumentos, ahí sí pensamos, bueno, y entonces, ¿qué nos podría decir oposición? Esto y esto y esto. ¿Con qué respondemos esto? Con este argumento. ¿Con qué podemos contrarrestar esto? Con esta refutación que la digo si me lo piden o lo que sea. Y los vacíos es porque vamos a evaluar si lo que tenemos, o sea, dónde nos podrían refutar lo que tenemos para que empecemos a llenarlo, empecemos a enriquecerlo y que sea más difícil después derrumbarlo y que además, pues según la tabla de Varsovia, nuestros puntos tengan que ser mucho más altos porque necesitan respuestas competentes, muy competentes para poder ser derrumbados porque no son fácilmente, no son fáciles de contradecir. Listo. Entonces, esos son los puntos para la construcción. Y luego, ya tenemos esto, pero decimos, listo, ¿qué vamos a priorizar? Porque el tiempo no necesariamente nos va a alcanzar. O aquí tenemos más que argumentos, una lluvia de ideas, pero todavía no sabemos cuáles contribuyen más a nuestro caso. Para eso, dos cosas. La primera es que, como les he venido mencionando repetidamente, las mociones generalmente lo que buscan es solucionar un problema, ¿cierto? Un problema que es una situación controversial que está generando unos perjuicios o que podría llegar a generarlos, como cuando estamos hablando de si se deberían regular o no los genes modificados de X y X. Entonces, ¿qué podría pasar con la bioética, con la biogenética, con todas estas cosas? Son perjuicios que podrían llegar a ocurrir y que no están ocurriendo. O por el contrario, algo que está mal ahora y se está presentando una solución. El punto es que siempre hay un problema detrás. Según la moción, entonces ya sabemos que nos piden cosas diferentes. La moción nos dice si funciona esta solución, o sea, nos proponen una solución y lo que tenemos que pensar es si funciona o no. En las de análisis deberíamos pensar si debería ocurrir o no eso, es decir, si es positivo que ocurra. Si funcionaría esta solución, aquí no es si funciona, sino si funcionaría porque estamos evaluando de manera muy abstracta lo que está pasando y como un ente neutral. En las de la mental lo que estamos preguntándonos es, no debería existir esta situación porque el hecho de que exista es negativo, y en las de actor sí alguien debería hacer algo, pues alguien en particular. Entonces, ¿cómo sé yo que debo priorizar un argumento? Porque mi mundo está mejor con esto que me pide la moción. Es decir, si es política, entonces mi mundo está mejor con esa medida. Si el argumento contribuye a que el mundo esté mejor con esa medida, o con no necesariamente el mundo, pero el asunto concreto que yo digo que va a cambiar y que va a ser mejor, responde a la moción, sí o no.
Si no responde, entonces no está aportando mucho al caso. Si responde a que se solucione este problema y así el mundo esté mejor, sí que la deberíamos priorizar porque es un asunto fundamental que nos va a servir para nuestro caso. Y así con todas las mociones. Por el contrario, en oposición, o sea, en el mismo sentido, pero al contrario, en oposición lo que tienen que pensar es si con esa medida van a estar peor o si con la existencia de un fenómeno están peor en las mociones, por ejemplo, de lamentar, etcétera, etcétera. Todo dependerá de la moción, pero en principio lo que tenemos que pensar es si nuestro argumento o cuál es el rol de nuestro argumento en relación con el problema y la medida que estamos discutiendo acá o el análisis que estamos haciendo acá. Eso nos permite hacer un primer filtro, pero uno segundo, y no solo para priorizar argumentos, sino para mejorarlos, es pensar en la relevancia versus la probabilidad, la famosa L. Básicamente un argumento no es bueno cuando tiene mucha probabilidad, pero muy poca relevancia. Por ejemplo, hablando de lo que les decía ahorita del cobro de parkings, entonces sería, por ejemplo, muy probable que se recaude dinero. Pues sí. ¿Eso es relevante? Per se no. Tenemos que justificar por qué ocurriría. Pero si esa probabilidad, por ejemplo, fuera en términos emocionales y decimos que eso haría que mi hermanito se pusiera triste porque no lo puedo recoger después del colegio, pues es muy probable que mi hermanito se ponga triste. Sí. ¿Eso nos importa como sociedad o como comunidad universitaria y demás? No. Entonces es muy poco relevante. O por el contrario, que sea muy relevante, pero muy poco probable. Y en este sentido, pensemos en lo que ya decíamos. No podemos prometer que vamos a mejorar la calidad universitaria, que se van a abrir cupos, que se van a poder dar más becas, etcétera, etcétera, porque si bien sería muy bueno que todo eso ocurriera, con el recaudo que se tendrá, eso no es posible que pase, porque no alcanzaría. Entonces, ¿qué sí es un buen argumento? Un buen argumento es tanto relevante como probable. Es muy difícil que lleguemos a un argumento ideal que no tenga ninguna respuesta. Es muy, muy poco probable que eso llegue a pasar, pero sí podemos movernos dentro de este margen acá. Y por eso, cuando estemos priorizando nuestros argumentos o fortaleciéndolos, debemos pensar que sea relevante, pero que además sea probable, porque son cosas que tenemos que demostrar. La probabilidad con nuestra mecanización y la relevancia, pues con el encuadre que hemos hecho, pero también que podemos llegar a fortalecer con otras alternativas. Entonces, ¿cuál es una estrategia que podríamos utilizar y que generalmente se hace así? Que sean los primeros oradores, tanto de gobierno como de oposición, quienes se encarguen de las tareas básicas, de definir, de encuadrar métrica y plan de acción, y en principio que también presente los argumentos. El plan de acción es necesario en las mociones políticas y puede ser útil en las mociones de análisis, pero no siempre va a plan de acción. Por ejemplo, en las de lamentar no va, y bueno, en otras más no va. Pero cuando sea necesario, pues tiene que hacerlo la primera ministra y presentar los argumentos. Lo mismo en oposición, definir si es necesario, desencuadrar el contraplan si es necesario y refutar. Aquí se le suma refutar, por supuesto la primera no lo hace porque no tiene a quién hacerlo, pero el segundo necesariamente lo hace. Las recomendaciones que sean integradas, es decir, que lo que esté refutando se sume a su discurso como argumento para que no pierda tiempo de lo que puede ser constructivo, sino que lo vaya integrando a los dos. Y al mismo tiempo, pues entonces estas dos van seguidas junto con tanto refutación como argumento. Pero luego van los segundos. Y aquí, como ya la primera presentó el plan, el encuadre y todo lo demás, hasta los argumentos, el segundo se puede concentrar en unas tareas mucho más concretas que son refutar directa o integradamente al primero de la oposición, poder reforzar lo que aquí quedó vacío y que aquí se lo estaban refutando, o extenderlo y hacerlo más probable con nuevas mecanizaciones o impactarlo de manera diferente y demás. Puede argumentar algo nuevo si a bien lo considera, pero que no es como lo más recomendable en el sentido que es mejor fortalecer lo que ya está y no traer cosas que van a quedar simplemente en lo enunciativo. Pero además, si es necesario, puede aclarar el plan de acción. No hacer un nuevo plan, pero sí aclarar. ¿Solo podría ser un nuevo plan?
si el primero fue absolutamente derrumbado y ahí no hay como rescatarlo. Podría eventualmente hacerlo, pero pues por supuesto es un debate muy difícil de ganar desde ahí. Por eso es bueno hacer un plan de acción de manera anticipada frente a las posibles respuestas que nos puedan dar y que sea justo y que vaya a seguir vivo, básicamente. Y además una tarea muy importante de los segundos es que transversalmente a estas tareas tienen que chocar, comparar y priorizar. Y sobre todo, hacer preventivos con las bajas. ¿Esto qué significa? Que no basta con que yo diga que lo mío es importante y demás, sino que tengo que mostrar por qué lo mío es más importante que lo de los de acá, o porque lo mío es más probable que ocurra, o porque lo mío es, bueno, ya lo más importante es lo más relevante. Pero siempre tengo que estarme comparando con los otros porque si no, el panel es quien tendrá que decir qué es más importante y qué es más probable y todo eso. En principio eso no debería ocurrir, pero además si por ejemplo las bajas sí priorizan y sí comparan, pues voy a estar perdiendo frente a ellas porque lo mío no es importante per se, sino que es mi función justificar esa relevancia. La segunda oposición básicamente tiene que hacer lo mismo con una diferencia, y es que esto de argumentar es aún más problemático en ella, porque como después de esta ya no va nadie más de Cámara Alta de Gobierno, no van a tener la posibilidad de responderle a lo que digan. Entonces ahí es necesario que dé un punto de información o que eso que va a decir nuevo, por lo menos se enuncie en el primero de oposición para que digamos, el panel entienda que la alta del gobierno tuvo posibilidad de responder. Si no, esto va a perder mucha fuerza en la comparativa con la alta del gobierno. Listo, esas son las estrategias que podrían ocurrir. En principio, las refutaciones en capas nos sirven para hacer las tareas transversales de comparación, de choque y demás, porque yo en una refutación en capas lo que digo es, miren, eso no es cierto por esta y esta y esta razón. Es decir, estoy contradiciendo la validez del razonamiento. Pero en un segundo momento digo, y si fuera cierto, o incluso si es cierto, no es tan importante porque esos impactos que se van a generar afectan a muy pocas personas o no son las personas que más nos interesan o es un perjuicio que estamos dispuestos a asumir por los beneficios que genera, etcétera, etcétera. O puedo decir que no es tan importante porque es poco probable que ocurra y entonces muestro con mecanismos por qué no va a ocurrir o cuáles son los incentivos o los desincentivos para que ocurra y todo lo demás. Entonces ahí estoy minimizando. Si es posible que lo que están diciendo lo pueda traer a mi lado y digo, antes eso me beneficia a mí, lo que estoy haciendo es girándolo y estoy reconociendo que es verdad, pero que no les beneficia a ellos sino a mí. ¿Y por qué? Y por último, esto de sopesar y comparar, entonces lo que les venía diciendo, beneficios versus perjuicios y por qué algunos perjuicios son asumibles a cambio de los beneficios que se van a generar. O por el contrario, que los perjuicios son tan grandes que esos beneficios tan pequeños no compensan. Unas herramientas más para poder compararse, la probabilidad, la relevancia, y en la relevancia pueden pensar en quiénes son los actores más importantes, cuáles nos interesan más que otros, o cuáles son cosas exclusivas de la moción, o cuáles son simétricas o ocurrirían en otras mociones o ya ocurren en la realidad, cuáles son los beneficios netos. Aquí entonces estamos pensando justamente en, sabemos que hay perjuicios y que no son exclusivos, pero que son más probables que lleguen a ocurrir en esta moción por esta y esta y esta razón. Y en la relación impacto-moción, es decir, que estén vinculados y que yo pueda mostrar que necesariamente tiene que ocurrir esto para que ocurra esto. Es decir, que no hay otro camino para el cual llegar a esa solución. Y solamente los últimos consejos para terminar. Como empezamos un poquito tarde, me extendí un poquito más, pero los consejos son muy cortos, muy puntuales. Son, primero, hagan un uso eficiente del tiempo, es decir, las refutaciones deben ser estratégicas. No hay que refutar todo, no es necesario. Acá hay un pequeño cuadrito donde ven si es estratégico o no refutar algo. Por ejemplo, las afirmaciones no son estratégicas refutarlas, es perder el tiempo porque una mera afirmación pues no va a hacer que un equipo gane, pero solamente debería hacerse si el equipo no desarrolló sus argumentos. Entonces yo necesito responderle a ese equipo
tengo que responderle es a su afirmación, que quedó solamente en el enunciativo, pero que yo tengo que entender como si fuera el mejor caso, porque eso puede salir en las bajas. Y si salen las bajas, yo ya habré tenido oportunidad de respuesta que no habría aprovechado. Entonces, en ese caso es bueno hacer. Los razonamientos siempre es estratégico refutarlo porque son los que le dan lugar a todo esto otro. Y ahí lo que estoy haciendo es negando la existencia, como ya decíamos, en la refutación en capa, estoy negando que algo vaya a ocurrir refutando esto. Los mecanismos sí son estratégicos refutarlos porque no estoy negando la existencia el razonamiento, estoy diciendo puede ser cierto, pero no es tan importante. Aquí una recomendación muy relevante y sobre todo si vienen del mundo del debate académico es que no refuten desde la imposibilidad legal o económica. Es decir, no digan, eso no es posible porque la Constitución dice algo diferente. ¿Por qué? Porque mayoritariamente las mociones lo que proponen son alternativas de cosas anticonstitucionales. Es decir, cosas que van en contra de la Constitución o en contra de una ley porque lo que buscan es justamente un cambio. Así que ese argumento de imposibilidad legal no tiene fuerza en el mundo del debate BP, y menos porque no podemos atarlo a una constitución particular cuando el debate nos está invitando a hablar de un Estado democrático cualquiera, ¿cierto? Un Estado abstracto, no uno concreto, así que no sabemos qué dice la constitución particular de ese país. Y por último, desde la imposibilidad económica, porque, digamos, existe algo que se llama fiat, y esto pues no lo podría abordar en el taller porque se extiende mucho, pero no podemos asumir que una medida va a ser, digamos, efectiva o positiva, o que va a ser aceptada, o que va a ser, ¿cuál es la palabra? Sí, que una exitosa. No podemos asumir que una medida va a ser exitosa, porque entonces no habría lugar a debate. Lo que sí podemos hacer o es necesario que hagamos es asumir que la medida se va a implementar de la manera que la moción o gobierno dice que va a ocurrir. Es decir, no podemos decir no hay dinero, porque si se está debatiendo es porque eventualmente podría llegar a ocurrir. Lo que podemos decir es cómo la distribución de ese dinero, por ejemplo, podría impactar en la sociedad o cómo podría generar resistencias, etcétera, pero no diciendo no hay dinero. Luego está la evidencia, esto no es estratégico refutarlo porque un ejemplo no justifica el argumento, entonces sería un poco perder el tiempo, solo es útil cuando el argumento solo se entiende desde el ejemplo, entonces ahí sí deberíamos responder eso. Y por último, el impacto, ya sabemos es la relevancia y sí es estratégico refutarlo porque yo ahí nuevamente no niego, pero sí mitigo, y mitigo es en la relevancia justamente de ese argumento, es decir, en los beneficios y perjuicios que me están intentando traer dentro del debate. Segundo consejo, priorización en el discurso, es decir, ustedes saben cuáles son los roles que debería cumplir cada orador, sin embargo es importante que prioricen según el movimiento que está teniendo el debate, quién va ganando o quién podría tener más fuerza o qué equipo creo que eventualmente podría llegar a ganar el debate de manera mucho más probable. Entonces, lo que yo digo ahí es, bueno, en este caso es mejor que yo me concentre en refutar lo que está diciendo este equipo, o es mejor que me concentre en reforzarlo, o es mejor que me concentre en argumentar. Aquí está el asterisquito, por supuesto, gobierno tiene que tener la posibilidad de responder a oposición, como les anuncié ahorita. Entonces, lo más recomendable es que desde el primero se sepa todo lo que va a decir oposición para que el segundo de gobierno tenga la posibilidad de anticiparlo y no digan que ahí hay un ¿cómo es que se llama? No me acuerdo, pero es un caso que no puede responder gobierno. Listo. Tercer consejo, involucramiento y preventivos. Entonces, aquí lo recomendable son los puntos de información, hacer buen uso de ellos. ¿Y cómo es hacer un buen uso? Los primeros oradores, o sea, Amelia y Alonso, deberían darle puntos de información a las partes contrarias, necesariamente al segundo de la contraria. Aquí, por ejemplo, Amelia le debería dar paso en realidad, Alonso, porque va después de ella, pero si se lo da también a Lola estaría bien. Aunque si se lo da a Alonso es más estratégico, ¿por qué? Porque así Pachino va a saber lo que va a decir Alonso y va a poder empezarlo a refutar dentro de su tiempo, o sea, mientras él va haciendo su discurso, ella va haciendo su discurso, perdón, él puede anticipar lo que él va a decir y puede saber dónde concentrarse y cuando él haga su discurso, pues va a tener también la posibilidad de ir reencauzando eso que ya había pensado. Pero si se lo da a Lola también está bien. Eso es lo imprescindible.
Pero si se lo da a la cámara baja, pues también mucho mejor, porque así Pachino también va haciendo la tarea de priorización con lo que podría salir aquí. Y por el contrario, cuando se trata de segundos oradores, lo imprescindible es que se lo dé a las bajas y si trae algo nuevo, sobre todo al segundo de gobierno o al primero, da igual, pero necesariamente a las bajas. Y bueno, eso sería básicamente lo de los puntos de información. Ahí intenten rescatar, o sea, más que rescatar, recordar lo que ustedes ya dijeron y sobre todo chocándolo, no intenten refutar desde ahí, porque en 15 segundos no van a poder hacerlo de manera efectiva. Entonces, mejor recuerden lo que dijeron y digan cómo eso que ustedes dijeron choca con lo que está diciendo la otra cámara, porque ustedes ya habrán hecho la tarea de priorización, la de comparación y todo lo demás. Listo. Por último, bueno, el cuarto es que trabajen en equipo, es decir, escuchen a su pareja, porque pueden ocurrir dos cosas. La primera es que tengan un caso tan bueno que necesiten escuchar a su pareja solamente para concentrarse en qué cosas ven que les están faltando para que su caso sea impenetrable y que sea tan fuerte que necesiten una respuesta sumamente complejas y estructuradas de los otros equipos. Pero en el eventual caso en que ustedes hayan hecho un caso más o menos débil, tienen que escuchar a su pareja para que se puedan adaptar a lo que ya dijo, no vayan a haber contradicciones y puedan seguir una línea mucho más fuerte. Y ahí, por supuesto, impactar, mecanizar mucho para que lo que dijo la primera persona, pues por supuesto, siga vigente durante todo el debate y eventualmente puedan llegar a ganar. Y por último, es que faciliten la tarea del panel, es decir, prioricen y comparen para que no tengan que hacerlo por ustedes y pues eventualmente sea más fácil llegar a ganar. Básicamente ese era el taller. Si tienen preguntas pueden hacerla. Entiendo que organización les hace llegar la presentación para que la puedan consultar en otro momento si así lo quieren. Pero si no tienen preguntas, entonces les agradezco muchísimo por su tiempo y espero que esto les sea de utilidad en el torneo. Gracias a ustedes, sobre todo por quedarse los 10 minutos extra. Vale, pues éxitos. Adiós.